Muy buenas noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma concisa. El día de hoy vamos a platicar acerca de los corredores públicos. ¿Qué es un corredor público? ¿Qué diferencias existen entre un corredor público, un notario público? ¿Qué documentos legales puede llevar a cabo un corredor público? Quédese con nosotros a lo largo de la transmisión, porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un amigo, a un familiar. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. En la práctica. Miércoles 9 de la noche. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Procuraduría Federal del Consumidor, también llamada Profeco. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos que se vengan sean de calidad, como bien dice, y que sean seguros para nosotros. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusión. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás y contra ellos no se está haciendo nada. Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes, en un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Bien, estamos de regreso para platicar de la figura del corredor público. Para ello he invitado a un corredor público, a diferentes abogados que conocen exactamente el tema y a una persona que es muy conocida en este canal. Para ello les agradezco mucho que estén aquí presentes en este programa y el día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La licenciada Jackie Monroy. Buenas noches a todos. El destacado Cuauhtémoc Cruz. Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno que estés aquí con nosotros en este panel. panel. Y por último también tenemos en este estudio al licenciado Alfredo Domínguez Casas, el cual es corredor público número 74 de la Ciudad de México, Distrito Federal. Gracias. Bienvenido a este su programa y esperamos que sea de gran ayuda para los televidentes. Gracias. Bien, pues para poder platicar acerca del corredor público,
Yo le pediría, obviamente, al destacado licenciado Alfredo Domínguez, si nos puede platicar de dónde nace la figura del corredor público, digo de una forma muy breve como tal, y a lo mejor las diferencias que existen entre un notario público y un corredor público, o cuáles son las similitudes, o qué lo diferencia del notario público a un corredor público. Bien, claro que sí, interesante pregunta. Bueno, sin embargo, la primera parte de la pregunta la quisiera concretar muy brevemente, para señalar que el corredor público tiene una existencia muy añeja, que va mucho más allá de la ley que hoy conocemos como Ley Federal de Correduría Pública. Incluso se gesta su nacimiento en lugares antiguos en donde se ejercía intensamente el comercio, como un facilitador de las transacciones entre comerciantes, como un valuador de las mercancías que se intercambiaban entonces entre los propios comerciantes. Incluso pues emitía documentos que amparaban estas transacciones. Y fue evolucionando la figura como la conocemos hoy en el país, y de esos antecedentes se fijan también actualmente las atribuciones que tiene el corredor como fedatario público, como valuador, como mediador de negocios, básicamente, pues ¿no? Son bastantes las facultades que tiene un es muy corredor amplio. público, ¿no? Así es, ¿no? Entonces no se le debe conceptualizar simplemente como un fedatario. O sea, es verdad que hay algunos rasgos en la función del corredor que se pueden comparar con un notario, pero no se agota la figura del corredor ahí, ¿no? Pero Entonces, sí creo que, perdón, que es sí. muy importante que sí hagamos diferencia entre un corredor y un notario, porque muchos de nuestros televidentes no saben lo que es un corredor público, ¿no? O creen que no tiene fe un corredor público. Entonces es muy importante que tú nos des pues las diferencias, los orientes sobre este tema. Claro que sí, desde luego. Entonces, digamos, salvado el punto de que tiene otras características, nos podemos centrar para esta plática en la atribución que tiene el corredor público como fedatario. Perdón, nada más que lo interrumpa Sí. el corredor. Básicamente, entonces, históricamente es que ustedes, los corredores públicos, realizaban cuestiones para actos de comercio como tal, digamos, que eran facilitadores para la labor rápida del comercio, a diferencia de un notario público. O sea, esa sería más o menos la parte antigua, la parte histórica de esa figura. Bueno, no quiero, vamos, la figura del notario también es bastante añeja, Okay. ¿no? Vamos, existieron Los escribanos, escribas, ¿no? Sí. escribanos, etcétera, ¿no? Entonces hay también bastante nutrida historia a propósito de los notarios, y no dudo que ellos hayan participado también en transacciones comerciales. Pero la figura del corredor es netamente mercantil. Bien. O sea, vamos, Mercantil. a diferencia Totalmente Digo, adelante, sí. no sé si sea también dentro de la misma pregunta. ¿Cuándo debo dirigirme a un notario? Claramente, ¿y cuándo a un corredor? ¿En qué caso voy con un corredor público? ¿En qué operación? Claro, con el notario vamos a ir en un universo de operaciones o de actos que tienen que ver con el comercio, pero en muchas otras ocasiones la gente irá a otorgar un poder para usos domésticos, o a hacer un testamento, a llevar un documento para obtener alguna certificación, ¿verdad? Entonces el notario atiende cuestiones sí Civiles. mercantiles, pero también civiles y que tienen que ver con la vida cotidiana. Digamos Y- que el notario sí. tiene las dos atribuciones, tanto para actos civiles como para actos mercantiles, Así es. y el corredor Sí. va más enfocado a la parte mercantil. Es correcto. Sí, así es. Ok. Pues Sí, eso sería así básicamente cuando se tiene que acudir. Pero en sí tienen las mismas facultades, a excepción de la parte de los actos civiles, como tal. Sí, claro, bueno, pues es ya técnica, el tecnicismo nos lleva a hacer una distinción ya un poquito más, más exacta de qué podemos calificar como civil y qué podemos calificar como mercantil, pero pues para contestar la pregunta, al corredor debemos acudir cuando vamos a otorgar algún acto de comercio que deseemos revestir con la fuerza de la fe pública, o que por alguna razón de carácter legal esté ordenada la celebración de este acto ante un fedatario como puede ser el corredor. Y en la personalidad legal, el notario, bueno, de alguna manera tiene una personalidad que avala, ¿no? Es un fedatario. Así es. ¿Ustedes? También somos También. fedatarios, Igualito. también tenemos fe pública para hacer constar actos, convenios y contratos de naturaleza mercantil. Bien. Ahora, ¿como cuáles documentos o cuáles actos puede llevar a cabo igualmente un notario, igualmente un corredor público? Bueno, pues como ejemplo, desde luego, está
constitución de sociedades mercantiles, que es uno de los servicios que ampliamente se pueden obtener con un corredor público. También algunos contratos de carácter crediticio que sean calificados como mercantiles por la ley, claro, ¿verdad? Para facilitar también las operaciones bancarias, pues el corredor puede participar para hacer constar prendas mercantiles, prendas sin transmisión de posesión, contratos de habilitación o avío, créditos refaccionarios, por dar solo algunos ejemplos. Está muy rebuscado, ¿verdad? Todo eso para los televidentes, pero bueno, no digo, finalmente sí existe eso, ya se tendrán que ustedes ver con sus abogados qué significa todo este tipo de créditos, pero finalmente, pues bueno, es muy importante que sepan que existe la figura del corredor público, del notario público, y que entre los dos pueden llevar a cabo este tipo de actos, ¿no? Sí, es importante resaltar que sí tenemos algunas limitaciones, como es la materia inmobiliaria, ¿no? O sea, a pesar de que algunos actos que versen sobre inmuebles puedan calificarse como mercantiles, no los podemos hacer constar cuando por las leyes esté previsto que ese acto debe hacerse constar por un notario público. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una inmobiliaria y me dedico a la compra-venta de inmuebles, que sería un acto de comercio, estar comprando y vendiendo, claro, y tal. Sí. Pero como se trata de inmuebles, eso sí lo tiene que ver un notario. No lo puede ver el corredor público. Así es. Bueno, para decirlo en pocas palabras, sí. Las transacciones inmobiliarias cuya formalidad debe ser la escritura pública ante notario, deben de llevarse a cabo ante notario para que sean válidas. Bien, ahora tengo entendido que también otra diferencia que podría ser de entre notarios y corredores públicos sería la parte de que en los notarios públicos hay escrituras públicas y con los corredores públicos se les llama pólizas públicas, por lo que entiendo. O sea, es el mismo documento, pero se llaman diferente. Bueno, no es el mismo documento. Digamos, pudiéramos calificarlo como una cuestión semántica. Las diversas leyes del notariado califican a sus instrumentos como escrituras o actas. Y en el caso de nosotros los corredores, nuestra ley las califica como pólizas y actas. Porque en alguna ocasión alguna persona se me acercó y me dijo, oiga, es que no tengo aquí un testimonio notarial, sino tengo una póliza pública emitida por un corredor público. Y yo lo revisé y le dije, es el mismo acto, nada más que se llama póliza, no tanto escritura pública o testimonio como tal. De ahí fue que me quedó muy claro el que sí debemos de hacerle ver, en este caso a los televidentes, la parte de esas diferencias, pero que sigue siendo y que tiene los mismos efectos un instrumento jurídicos, público, ¿no? Que es un instrumento público que pueden usarlo para el acto como tal, ¿no? Así es. Estas diferencias se han corregido últimamente. Okay. A mediados del año pasado aparecieron publicadas las últimas reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde ya se hicieron ajustes para, por ejemplo, omitir en algunas ocasiones en donde sea notario, sustituirlo por fedatario público, y poco a poco se ha ido avanzando para desvanecer estas diferencias que, aunque como tú bien lo dices, mientras el acto sea correctamente otorgado ante corredor, no importa que el documento que lo ampara tenga estas diferencias que son, insisto, meramente semánticas, pero que sí pueden dar lata en algún pero momento. Pero tiene la misma validez. Sí, claro, tienen la misma validez. Está muy bien eso, ¿no? Ahora, tengo entendido que es un poco más económico, según el arancel, de un corredor público que de un notario público. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Bueno, no existe un arancel para nosotros los notarios. Okay. Perdón, para nosotros los corredores. La ley de correduría pública señala que nosotros los corredores podemos fijar libremente nuestros honorarios con nuestros clientes. Bien. En tanto que, al menos en el caso del notariado del Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal sí emite anualmente un arancel que se va ajustando con algunos mecanismos de actualización, y ellos tienen el deber de sujetarse a este arancel. Bueno, normalmente, ¿verdad?, los televidentes que hagan una comparación, digamos, posiblemente sí van a encontrar a lo mejor un... Sí, claro, yo no puedo hablar por todos público, ¿no? mis colegas, pero sí la percepción del público, y la realidad también lo avala, es que sí tenemos los corredores... más económicos. Precios más económicos. Más accesibles. Y además, en el caso mío, puedo decirlo y además avalarlo, una aproximación más estrecha entre el corredor con sus clientes. Bien. Estamos más a la mano. Vamos a una pequeñita pausa comercial, sí, claro, y regresamos para seguir platicando del tema. Muchas gracias.
de regreso para seguir platicando acerca del corredor público. Me comentaba aquí el licenciado Cuauhtémoc Cruz que tenía alguna pregunta que quería dirigirle al corredor. ¿Trabajan ustedes en conjunto? O sea, ¿pueden trabajar con un notario? Vaya, hay situaciones en las que se unen. O, por ejemplo, cuando ustedes actúan como evaluadores, el notario esa área no la hace, ¿no? Manda un evaluador, por ejemplo, hablando de una situación de este tipo, bancario, como sea. Pero ustedes llegan a trabajar con notarios, si hay cierta sinergia, digamos. Sí, claro, bueno, pues por diversas razones un notario en su quehacer profesional se puede encontrar con una situación en donde le hace falta el corredor. Le haga falta un avalúo, ¿verdad? En la mayoría de las ocasiones esos avalúos son inmobiliarios y se requiere que sean realizados por personas autorizadas para la práctica de avalúos para efectos fiscales. El corredor tiene ese carácter como evaluador para efectos fiscales federales. Cuando se trate de contribuciones de carácter federal, la legislación reconoce al corredor público como un evaluador que puede llevar a cabo estos avalúos, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues los evaluadores podemos evaluar todos los bienes, derechos y obligaciones que sean susceptibles de ser valorados en dinero, ¿verdad? Aunque sean inmuebles, digamos. Aunque sean inmuebles, sí, por supuesto. Sí, y estas evaluaciones ya se llevan con el notario, ¿no? O sea, el que quiera comprar o adquirir algún bien ya tiene el avalúo que ustedes los corredores hacen y es perfectamente... Sí, hay algunos colegas que además de ser corredores están autorizados por la tesorería para efectos locales. Para efectos locales. Entonces, en ese caso, su avalúo sería ambivalente. Bien. Ahora, sé que es muy amplio el tema de la correduría porque son muchos los actos o los instrumentos que se pueden llegar a generar. A mí me gustaría mucho que platicaran más enfocado a cómo se puede constituir una sociedad, una empresa, digamos, para efecto de los televidentes, ante un corredor público, que yo creo que es uno de los actos más importantes, ¿no? No, y hoy día, perdón, es súper importante por lo que platicábamos fuera del aire. Hoy día hay muchísimos emprendedores, claro, ¿no?, que quieren formalizar ya un negocio, que ya quieren ponerle pies, ¿no?, y manos a su negocio. Entonces se acercan con los notarios. Hay veces que, como bien dicen, el arancel es muy alto, no les alcanza, pero se acercan a un corredor y siento que un corredor es más traje a la medida. Platican más con el emprendedor, platican más con el cliente, le dicen qué es lo que quiere, qué son sus necesidades, lo van orientando, ¿no? No es como llena este formato y ya. Claro. Bueno, yo no quiero decir que unos somos los buenos y otros los malos. No, ni yo estoy de ese, ¿no? ni estoy mencionando eso, ¿no? Creo que como todo en la vida, en todos lados hay bueno y malo, ¿no? Pero sí lo que le quisiera recomendar al público, ¿verdad?, cuando está pensando en llevar a cabo un negocio y quiere llevar a cabo este negocio mediante la constitución de una empresa, que aproveche el servicio de su fedatario. Si es un corredor, bueno, pues excelente, ¿no? Desde luego, notario, constituir claro, una sociedad mercantil con un corredor público es plenamente válido, tanto como lo es con un notario. Sí, ¿verdad? porque muchas veces piensan que no va a ser válido, ¿no? Les da miedo a mucha gente llegar a hacer alguna... también por desconocimiento. Por desconocimiento, por eso que es muy importante este tipo de programas donde el mismo corredor nos dice, sí es válido, sí háganlo con nosotros y va a tener la misma validez y los mismos efectos. En este aspecto se me ocurre no que hagan mejor las cosas uno que otro, sino que como están definidos, el notario es más amplio, ve muchas cosas, puede ser que la atención sea más personalizada o directa porque ustedes están más enfocados a lo mercantil. Claro. Así es. Sí, entonces ya son más específicos, sí, ¿no? Así es. Más a detalle de las cosas. Nuestro universo cae más de lleno en actos de comercio, como en esta actividad. Cuestiones mercantiles. Entonces, a últimas fechas hemos visto que han aparecido en el escenario de la constitución de empresas, por ejemplo, el portal de la Secretaría de Economía que puso en marcha el gobierno federal denominado tuempresa.gov, que pretende como estandarizar el proceso de constitución de una empresa. Desde luego es una gran herramienta, pero lo que sí creo que no se puede suplir por la tecnología, pues es la asesoría a la medida que en un momento dado un profesional del derecho le puede prestar a dos o más personas que pretendan constituir una sociedad, escucharlos, saber cuáles son sus inquietudes y saber cuáles son las adecuaciones
muy particulares de cada caso que se pueden hacer para constituir una sociedad. Sí, el problema de estandarizar la forma de llevar a cabo una acta constitutiva es un problema, porque si no se adecúa esa parte a la realidad de los socios o de las aportaciones que pretende dar cada uno de ellos, pues van a tener muchas lagunas en sus estatutos. Aparte porque tienes que explicar los estatutos. Exacto, tienen muchísimos desconocimientos. Tú llegas, ¿no?, con 2 o 3 amigas o como con las personas que tú quieras, llegas a hacer una sociedad, ¿no? Entonces hay muchas dudas y hay que poner muy claro todo sobre la mesa, ¿no? Obligaciones y Exacto, derechos. todo eso, y hay que poner sobre la mesa por qué, si no va a ir al fracaso. Entonces, está bien ese programa que están implementando, que están llevando a cabo, pero yo lo que veo, el pero que le veo es ese, que no hay esa atención personalizada, que no hay esa duda de, bueno, mi aportación va a ser tanto, la de él va a ser tanto, qué tipo de sociedad nos conviene, o cuáles son mis obligaciones, cuáles son las de él, ¿no? Poner todo esto claro, que es lo que creo que ustedes hacen perfectamente, ¿no? Que se pueden convertir en el médico de las claro, sociedades. claro. Sí, bueno, sí debo aclarar para que no, para que sea no una se... sociedad sana. Gracias. Sí, debo aclarar que una vez que una persona, por ejemplo, utiliza esta herramienta del gobierno federal, el proceso culmina con la selección de un fedatario con quien la persona finalmente o los socios finalmente tienen que comparecer, ¿verdad? No es un proceso completamente automatizado, aunque sí existen por ahí propuestas legislativas que han quedado en eso, que sí pretenden estandarizar unos estatutos, digamos, base. Y yo, pues, no creo en esa posibilidad. Sí, no creo en esa No, porque no todos se van a dedicar a lo mismo, no todos quieren tener la misma aportación. Claro. Y no todos aportan del mismo modo, Exacto. ¿no? Hay aportaciones en especie, hay Así es. aportaciones... Ahora, a mí me gustaría también platicar, bueno, que el licenciado nos platicara en relación al capital social, porque todo el mundo dice, yo quiero aportar, y hay muchas veces que dicen 500,000 pesos. No los tienen, no saben ni siquiera qué hacer, si lo tienen que depositar, si lo deben de tener, si nunca lo van a tener. Entonces, ¿qué es eso de aportación en especie? Porque puede haber socios que aportan en especie, ¿no? Sí, claro. Yo creo que para ir un poquito más ordenado, digamos, en la cuestión de un acta constitutiva o una póliza como tal, ¿por qué no primero, vamos a tocar ese punto, que bien lo menciona la licenciada Jackie, igual la licenciada Munira, pero yo creo que tenemos que empezar por el nombre que le deben de poner a la sociedad, o sea, que ese sí lo puede, en un acta constitutiva, lo pueden diseñar la gente que se van a unir para conformar esta acta constitutiva, pero sí hay que hablar la parte de que hay muchos nombres que pueden ser iguales y que ya pueden estar ocupados y que ya no lo pueden llevar. Poner opciones, ¿Por qué voy a esto? Porque primero sería ponerse de acuerdo cuál es el nombre, cuál sería el domicilio social, la duración, el objeto principal de la sociedad, el monto, que es lo que señalan aquí las dos abogadas. Bueno, ya después cómo se dividen los socios, los accionistas, si hay un consejo de administración, si hay comisarios, si hay la parte de funcionarios, porque luego también se pueden manejar que hay un director general, un director adjunto que se les dan ciertas facultades, puede haber otro tipo de encargos, ¿no? Como puede ser poderes para pleitos y cobranzas, para actos de administración o actos de dominio. Yo quisiera más bien, si podemos llevar más o menos, de una forma muy rápida, porque yo sé que es mucha la información, pero más o menos abundar en estos temas que son los que la gente debería de saber, que tienen que platicarlos con sus abogados para poder llevar a cabo un acta constitutiva y de ahí ya conformarlo y adecuarlo a las reglas generales y verlo con sus abogados o con los corredores o con los notarios públicos. Si vamos primero a una pausa comercial y regresamos para platicar ahora sí de lleno todo este tipo de actos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta para poder platicar acerca de las actas constitutivas con los corredores públicos. Según lo que habíamos platicado en el bloque anterior, vamos a platicar acerca de la denominación de una sociedad. ¿Cómo la conforman? ¿Qué pasa si se repiten los nombres? ¿Qué pasa ahí, mi estimado corredor público?
Este universo de requisitos es lo que nosotros reconoceríamos como los elementos esenciales del acto constitutivo, que son, como ya los mencionaron, pues la duración, el domicilio, la nacionalidad, el capital, si la sociedad admitirá o no extranjeros, digamos, por decir algo. En cuanto a la denominación o la razón social, bueno, pues puede ser formada libremente por las frases que las personas que pretenden constituir una sociedad elijan libremente. Lo vamos desde luego a solicitar a la Secretaría de Economía para saber si nos van a autorizar el uso de esa denominación o razón social, y si está ocupada, pues deberán de negarnos el uso. Normalmente ustedes le piden unos 5 o 6 nombres diferentes. Así es, lo que se recomienda es... A ver cuál se puede de todos ellos. Sí, en teoría, bueno, antes metíamos todos y nos iban autorizando uno, y si ese estaba ocupado se descartaba, hasta que finalmente encontrábamos uno que era autorizado. Pero ahora se pueden solicitar todos a la vez, ¿verdad? Porque se modernizó el sistema para la expedición de estas autorizaciones. Ya se puede hacer en línea. La verdad es que sí, en cuestión de uso de tecnología, el gobierno federal ha avanzado muchísimo, porque todo esto ha facilitado mucho la constitución de empresas, y bueno, pues se obtiene una autorización, ¿verdad?, para el uso de una razón o denominación social, que en teoría, dado que la autoridad que la expide tiene que hacer una investigación con los registros que tiene, no debería repetir el uso de una denominación que ya esté siendo utilizada por alguna otra sociedad, a menos que esta sociedad preexistente autorice el uso de esa denominación a otra que... De su mismo grupo. De su mismo grupo, o no, ¿verdad? Llega a pasar, ¿no? O sea que hay empresas que se llaman igual y a veces tienen diferente giro. Ajá, exacto. Una de mis preguntas sería, ¿cuál es el beneficio? Antes teníamos entendido que las sociedades, no sé, imaginamos una gran empresa enorme, no sé, y entonces se conformaba una sociedad. Y ahora se conforma una sociedad con 3 personas, a veces hasta familiares y todo. ¿Tiene beneficios hacer una sociedad? Porque con ese dicho que dicen, a medias, ¿cómo va? Que los medios no son buenos, ¿no? Cuando se une uno con la gente. Pero finalmente está muy de moda las sociedades, hasta en empresas pequeñitas. Sí. ¿Qué beneficios tenemos al conformar una sociedad? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué constituir una sociedad? ¿No? Realmente a mi despacho llega gente y normalmente yo les pregunto, ¿por qué quiere constituir una sociedad? Y las razones que la gente aduce, pues, son de diversa índole. Muchas veces porque son proveedores de alguna cadena comercial que les exige, son proveedores o distribuidores de alguna empresa que les exige que se constituyan con esa formalidad, ¿no? Entonces, están cumpliendo un requisito. Pero el caso más interesante es cuando realmente se da el fenómeno del asociativo, ¿no? Cuando se trata de 2 personas que están dispuestas a aportar sus recursos y sus esfuerzos para la consecución de un fin común. Okay. ¿Verdad? Como un Entonces, compromiso, ¿no? Más sí, fiel, se comprometen entre fiel. ellas, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que la sociedad es un contrato. Sí. Es un contrato que además tiene derechos y obligaciones. Tiene como tal, Claro. Crea a otra persona que denominamos persona jurídica o persona moral, que tiene derechos y obligaciones. Pero lo más interesante, para no caer en tecnicismos que al público se le dificulte entender, es que a mí me parece que el contrato de sociedad regulado en la ley, cuál es la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada o las civiles, tienen un marco legal que se ha ido perfeccionado a través del tiempo, ¿no? O sea, es verdad que la constitución de una sociedad no es la única forma en que 2 personas pueden unir sus esfuerzos para tratar de llevar a cabo un fin común, pero ellos tendrán que, mediante un contrato atípico, pues reglamentar cómo van a ser sus relaciones. En el caso de caer en el supuesto de constituir una sociedad que ya tiene un régimen legal depurado y perfeccionado por el legislador, pues van a tener el beneficio de esa seguridad jurídica, de tener las normas que rigen su relación. Esa sociedad, ahora, para el público que creo que nos está viendo en este momento, creo que sería muy importante, ¿no? Yo soy Cuauhtémoc Cruz, aquí está Juanito Pérez, y hacemos una sociedad. Creo que con 2 ya se puede, sí, ¿no? claro. Okay. No son más. Y luego está Sociedad Cruz Pérez, ¿no? Así es. Entonces, la sociedad, legalmente, esta es una persona
Yo soy otra persona. Bueno, ella es una persona moral. Yo soy otra persona y él es otra persona. Jurídica y legalmente, o sea, ¿estamos separados todos? Sí, claro, son personas distintas. Solo que los seres humanos tenemos una existencia de carne y hueso y las personas morales pues tienen una existencia jurídica, ¿no? Pero una ficción jurídica. Es una y ficción habrá jurídica. el que en la familia, si el padre forma la sociedad, dice, ver, los hijos y bla, 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 y uno es el representante legal, ¿no? Así es. Siempre debe haber uno. Por lo menos, sí. El peso sobre el representante legal. Bueno, antes de contestar a esta pregunta, yo creo que para no perder la oportunidad de que acabamos de pasar por ahí, es importante resaltar el tema de la responsabilidad limitada, ¿no? Es muy importante el tema de la responsabilidad limitada, porque si yo soy un emprendedor que voy a probar vivir en lo que es el mundo del comercio, el mundo de los negocios, yo voy a estar expuesto a las consecuencias del tráfico jurídico. Yo voy a entablar relaciones de diversa índole con mis empleados, con mis socios comerciales, con mis proveedores, y es como entrar a jugar en un juego en donde yo digo, yo voy a jugar con estas fichas, ¿no? Yo tengo mis fichas y esto es lo máximo que puedo llegar a perder, ¿no? Entonces así funciona la responsabilidad limitada, porque en el momento en que yo, y también para contestar tu pregunta, en el momento en que yo estoy redactando mi acta constitutiva, voy a señalar un capital social, yo sé que ese capital social va a ser la medida de la responsabilidad por la que yo estoy dispuesto a comprometer. Incluso fiscalmente, ¿no? Como tal también se puede decir. Es que aquí hay un problema, ¿no? Que nos asociamos los que estamos aquí y alguno pues hace mal uso, cualquier cosa, y entonces vamos todos, ¿no? Sí, claro. Y ahí va el límite de la responsabilidad. No, porque quien hace mal uso de sus atribuciones y causa un daño con ese obrar ilícito, pues incurre en una responsabilidad civil personal y está obligado a repararla con su propio pecul, con su propio patrimonio. Hasta denuncias penales por fraudes a la sociedad o cosas. Así es. Pero aquí, digamos, la idea de la responsabilidad limitada es importante aclararlo, ¿verdad? Porque siempre he dicho, las sociedades de responsabilidad limitada no son de responsabilidad limitada, porque ellas cumplen responden de sus obligaciones con todos sus bienes, ¿verdad? Es la responsabilidad del socio la que está limitada, no la de la sociedad. La sociedad, si incurre en alguna responsabilidad, tendrá que responder del cumplimiento de sus obligaciones con todos los bienes, aun cuando estos sean más valiosos que la cifra que representa su capital social. La responsabilidad limitada es la de los socios, ¿verdad? Cuando una persona lleva a cabo una negociación, pero lo hace a título personal, su propio patrimonio está expuesto al riesgo, a los riesgos y a las consecuencias de las responsabilidades en las que pudiera incurrir, laborales, contractuales, administrativas, fiscales, penales, ¿verdad? Ese es un tema importante, ¿no? Porque en México ha habido intentos para que exista la sociedad unipersonal, pero no han prosperado, ¿verdad? Sería importante porque pues, también no parece justo llevar a una persona a la necesidad de buscar un socio de papel, ficticio, como se le llama, solamente para poder gozar así de la limitación de la responsabilidad. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos contestando la pregunta ¿por qué constituir una sociedad? Y esa es una de las razones muy importantes para hacer. Es un encaparazón, digamos, ¿no? Una sociedad. Claro. Realmente hay separación de patrimonios y hay diferentes personalidades jurídicas, ¿no? Así es. Y las diferencias, ¿no? O sea, ¿en qué me limita una responsabilidad limitada, una SA y de capital variable? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la responsabilidad limitada ya la explicamos, sí, y es una característica jurídica que comparten la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Solo que a los legisladores le pusieron a la de responsabilidad limitada esa característica en el nombre. De RL. Le pusieron de responsabilidad limitada, pero la sociedad anónima también lo es, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces en esa se parecen en esa característica, ¿no? Ahora, el capital variable, pues en realidad el capital de la sociedad es uno solo, ¿verdad? Pero dependiendo de las necesidades del negocio, la sociedad podría tener necesidades de aportaciones de capital que fueran más allá de las que se hicieron en el momento de constituirla. Perdón, ¿cuál es el monto mínimo para poder constituir una sociedad? Antiguamente 3,000 pesos para la limitada y 50,000 pesos para la anónima, pero esos límites mínimos ya desaparecieron.
Actualmente no existe un capital mínimo legalmente establecido, aunque no es recomendable poner cantidades irrisorias, porque recordemos que tenemos este tema de la responsabilidad, y esta responsabilidad es una característica que también nuestros acreedores van a tomar en cuenta. Muchos clientes acuden a la notaría para subir su capital porque los bancos les pidieron ese requisito antes de poderles dar un crédito. Okay. Vamos a una pequeñita pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Este programa de Hay más campañas de En la práctica, miércoles 9 de la noche. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Procuraduría Federal del Consumidor, también llamada Profeco. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos que se vengan sean de calidad, como bien dice, y que sean seguros para nosotros. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusión. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás, y contra ellos no se está haciendo nada. Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad. Y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable y a todo el mundo en internet en canal vibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Bien, continuamos para seguir platicando del tema. Quisiera preguntarle aquí al licenciado Alfredo Domínguez, pues, entonces, la duración de una sociedad, ¿cuál sería? Digo, ya platicamos de los tipos más o menos de sociedades, SRL, sociedad anónima, el capital variable, cómo puede cambiarse, si hay mínimos y máximos de capitales, que ahorita nos acaba de señalar que ya no es necesario establecer de un inicio esa parte, pero nos lo pueden ir pidiendo a lo mejor algunas instituciones bancarias. Pero en cuanto a la duración de la sociedad, ¿lo podemos acordar? ¿Hay mínimos, máximos? No, ya también derivado de recientes reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la duración puede ser indefinida. La duración de la sociedad puede ser indefinida, aunque, bueno, el término de la duración de la sociedad es una de varias formas en las que la sociedad puede terminar, ¿verdad? Otra pudiera ser porque se hiciera imposible el objeto por el cual se constituyó. El ejemplo claro podría ser una constructora que únicamente se constituyó para edificar un edificio, al término del cual terminó la actividad para la cual se constituyó y entonces los socios deciden disolverla.
Sin embargo, bueno, creo que no veo yo muchos casos en los que la gente se constituya y tenga claro que se van a constituir únicamente por 5, 10, 15 años, ¿no? Antiguamente se ponía 99 años por costumbre y ahora pues ya en más ocasiones estamos viendo indefinida, así que ya no van a terminar las sociedades porque se cumpla ese plazo, sino por cualquier otra causa legal. Y por pura curiosidad, ¿hay alguna de más de 99? Debe, ¿no? Pues sí, pues he visto de 100, es decir, se le podían poner 1000, ¿no? O sea, en realidad no había ahí una limitante. Sí hay algunos... Van trascendiendo con hijos, nietos, claro, socios. Sí, claro. Bueno, esa observación da lugar a un comparativo interesante entre la de responsabilidad limitada y la anónima, ¿verdad? Porque la anónima, nosotros lo que obtenemos cuando nos hacemos socios de una sociedad anónima es un título o varios que se llaman acciones. Y las acciones entran a formar parte de nuestro patrimonio, al igual que cualquiera de nuestras cosas, ¿verdad? Yo puedo ser titular de algunos bienes, de propiedades, de muebles y de acciones. Y esas acciones se transmitirán a mis herederos cuando yo muera, ¿verdad? Por testamento o por vía legítima, pero pasarán a formar parte del patrimonio de quien tenga derecho a heredarme. Y no permite la ley en las anónimas una estipulación como sí se permite en la de responsabilidad limitada. En el contrato social de la limitada se puede pactar que la sociedad termine por el fallecimiento de uno de los socios. Y en ese caso, los socios que quedan en la sociedad no pueden ser obligados a continuar la relación asociativa con los herederos del socio difunto. Procede una especie de liquidación parcial y se le paga a los herederos del socio difunto una cuota de liquidación de lo que le hubiere correspondido en la liquidación misma al socio difunto, ¿verdad? Entonces esa es una característica importante que si no le preguntan, no es tan fácil que en la correduría o en la notaría se las contesten, ¿no? Y sí pudiera influir en la decisión de cuál de las dos figuras tomar. Bien, ahora, en cuanto a dónde radica la sociedad como tal, yo le puedo poner que radica donde yo me encuentro, donde se encuentra la sociedad, o que esté incorporada a un estado de la república. ¿Cuál sería el domicilio como tal de la sociedad? O sea, es frecuente que la gente confunda el concepto de domicilio social con algunos otros domicilios que tienen uso legal, ¿no? Okay. El concepto de domicilio social se cumple estableciendo una circunscripción territorial. Yo puedo decir que mi domicilio social es el Distrito Federal, nada más, y con eso cumplo el requisito, ¿verdad? Porque lo que quiere la ley es dejar sujeta a la sociedad a la competencia territorial de las autoridades que son, valga la redundancia, competentes en esa circunscripción. El que se inscriba en el Registro Público de Comercio, competente en esa circunscripción. Bien. ¿Verdad? Es importante aclararlo porque hay algunos clientes que les llamo, oye, pues no me has mandado tu formato, es que todavía no sé dónde voy a poner mi empresa, no encuentro mi domicilio, y se refieren a un domicilio físico, ¿no? Determinado por calle y número. No es el caso del domicilio social. Sí, por ejemplo, del domicilio fiscal. Claro. Okay. Pero yo puedo constituir mi empresa si ya sé que me voy a constituir con una sociedad domiciliada en el Distrito Federal, y a continuación me preocuparé por buscar un domicilio fiscal ya determinado por nomenclatura de calle y número oficial. Bien. Ahora, en lo que se refiere al objeto social, ¿qué es esto del objeto social? Digo rápidamente nada más para efecto de los televidentes. ¿Qué es el objeto social? El objeto social es la finalidad para la cual se va a constituir la sociedad, ¿verdad? Okay. En realidad, la ley quiere que este requisito se cumpla con una expresión muy simple, como por ejemplo, yo me voy a dedicar al comercio de textiles, ¿verdad? Existe en la práctica la creencia de que se debe de poner una lista pormenorizada de todas las actividades a que se va a dedicar la sociedad, e incluso se cree también que si la actividad que en un determinado caso se pretende diagnosticar si procede o no, no aparece en el objeto social, entonces ya no puede hacerlo. Por eso, este tema también fue modificado recientemente, ¿verdad? Y ahora la ley establece que la sociedad puede llevar a cabo todo aquello que pueda ser necesario para el objeto de su constitución. O sea que como sociedad puedo fabricar, puedo subarrendar, que no tiene nada que ver. Puedo tener varias actividades. Exportar, importar. Lo que se quiere es que se fije una actividad principal. A lo que se dedica específicamente. Y después, lo que quiere la ley es que se entienda
por ese solo hecho que la sociedad puede llevar a cabo Todos los demás actos que sean necesarios para la consecución de esa finalidad social. Y cosas que se van dando, ¿no? Las mismas necesidades. Desgraciadamente, yo creo que por golpes de carácter, digamos, de contienda, ¿verdad? En donde muchas veces estas ausencias en el objeto social se hacen valer en juicio para tratar de darle otra naturaleza a la figura, ¿verdad? Pero en realidad, pues, si comparamos la forma en cómo se constituyen las sociedades en Estados Unidos, yo no he visto tantas, pero las que he visto dicen celebrar todos los actos de comercio, por decir algo, ¿no? Que conlleven a su mismo objeto. Así es. Para la realización No de se su objeto cuestiona social. que pueda obligarse solidariamente, que pueda celebrar Arreglar. contratos de Que pueda crédito, importar, ¿no? que pueda exportar, que pueda... Así es. Vamos, la interpretación correcta es todo aquello que Que necesite conlleve para la su objeto. consecución de la finalidad social. Muy bien, sí. Eso, bueno, entre más general sea el objeto social, pues es mejor para efecto de la... Debería de serlo, de la pero gente. se sigue corriendo el riesgo de que en algún momento dado yo me tenga que sujetar al criterio de sucede mucho, por ejemplo, con las Los licitaciones bancos también, públicas, ¿verdad? Entonces yo voy a participar como empresa en una licitación pública y la licitación prevé que tenga que yo vender tornillitos, ¿verdad? Pero como mi objeto dice tornillos, Es ya no la hice. También ¿no? en los Digamos, bancos, por ¿no? poner Se un pasa ejemplo mucho. absurdo. ¿no? De repente Sí. alguien que se va a asociar con otra persona pues tendrá miedo, ¿no? De cómo se puede disolver en un momento dado el manejo de la sociedad legal, fiscal y todo. Es complejo. Bueno, es un tema también de reciente modificación, ¿verdad? Porque se acaban también a mediados del año pasado, se acaban de hacer reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde ya se prevé que los estatutos de las sociedades anónimas contengan causales de exclusión. Esta es una novedad que era impensable hasta hace unos años, ¿no? Como ya les acababa yo de decir, si las sociedades son mías y ya están dentro de mi patrimonio, no puede haber acuerdo de tercero que pueda desposeerme de lo que es mío, ¿no? ¿Verdad? Yo no puedo acordar con alguien que un tercero deje de tener el carácter de propietario de las acciones que le pertenecen. Pero derivado de recientes reformas ya se permite que en los estatutos de las anónimas se prevean algunas causas de exclusión o de acuerdos o mecanismos para dirimir una controversia entre socios, obligando a uno a vender o a comprar según las circunstancias, para que de esa manera, en el caso de que alguno de ellos no desee permanecer en la sociedad, pueda facilitarse su salida, o de si la mayoría de ellos desean acordar la exclusión de un socio, siempre que se cumplan los supuestos establecidos en el estatuto, pueda expulsarse a este socio de la sociedad. Esto es una novedad. ¿Quién administra una Sí. sociedad? O sea, ¿quién es el representante de la sociedad? ¿Un administrador único? ¿El consejo de administración? ¿Quién sería como tal? Puede haber un consejo puede haber uno o varios administradores. Eso es lo que dice la ley. Siendo varios, es importante resaltar que quedan sujetos a un principio de votación colegiado. por mayorías, o sea, funcionan como un cuerpo colegiado. Entonces, sí es importante cuando hay varios socios, todos ellos quieren estar al pendiente de la administración, sobre todo cuando es una sociedad doméstica, ¿verdad? Ellos quieren estar al pendiente de la administración y les es dable que ocupen un cargo dentro de la administración para que puedan estar pendientes de cómo se ¿Tienen lleva todas a las cabo. facultades? ¿Pueden Que- hacer lo que quieran con la sociedad? No, yo creo que es importante dejar amalgamadas algunas que son las de ejercicio más delicado para que únicamente puedan ser ejercitadas de manera mancomunada por cuando menos dos de los administradores. Y nombrar, en el caso de nosotros los corredores, es muy usual que nombremos gerentes, que también tienen el carácter de órganos de la administración, pero que tienen un carácter subordinado a los administradores y que entonces pueden tener un cúmulo de atribuciones más específico para atender inmediateces que en algún momento dado merezcan ser atendidas de esta manera, sin que tenga que llevarse directamente al órgano principal de administración. Ahora se ha simplificado. Antes, ¿cuál era los socios que podrían conformar una sociedad? ¿Qué cantidad? 5 eran, ¿no? Ahora son 2. Eran 5, ahora son 2 y no se ha podido que sea 1. ¿Cuántos podrían ser? No creo Sí. que estaría difícil, pero no sería sociedad. ¿Hay un límite máximo de socios? ¿O pueden ser 1000?
En la anónima no hay límite, digo, tan es así que las anónimas son aquellas que se permite bursatilizar sus acciones, ¿no? Y entonces, pues en la bolsa, en las bolsas de valores se trafican infinidad de títulos y todos ellos son, bueno, no todos, pero en el caso de acciones, pues todas son representativos del capital de sociedades anónimas. Y en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, sí hay un límite de 50 socios. Okay. Bien. Bueno, se nos está acabando, digamos, el tiempo. Nada más, brevemente, quisiera yo comentarles a los televidentes que dentro de su acta constitutiva pueden otorgar poderes para pleitos y cobranzas a diferentes personas, incluso los que no conforman dentro del acta constitutiva como socios o accionistas. De igual forma, actos de administración, de dominio. Y bueno, ahí tendrán que ir viendo, según sus estatutos, cómo van regulando y el tipo de sociedad que desean conformar. Con ello, se ha acabado, insisto, el tiempo de este programa, pero creo que se ha tocado lo medular, lo más importante, lo más interesante. Iremos en próximos programas viendo más a detalle cada una de las cuestiones aquí planteadas y por lo cual doy por concluido el presente programa. Si usted tiene alguna pregunta que desea hacer, en pantalla aparece el nombre de una firma legal, la cual lo puede atender para sanear este tipo de interrogantes. Y quisiera agradecer mucho a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy a platicar acerca de este programa, a la producción por hacer posible este tema, este evento como tal. También agradecer de igual forma al patrocinador que nos otorgó este majestuoso arreglo floral, el cual aparecen en pantalla sus datos, donde usted puede adquirir este tipo de arreglos florales. Y por último, me queda el agradecerles a ustedes, televidentes, que nos han acompañado a lo largo de este programa, deseándoles que tengan una excelente noche, que nos acompañen la próxima semana en una transmisión más de Justicia para Todos. Y recuerden nuestro lema: la justicia es ciega, nosotros no.